Bueno, muy buenos días. Bueno, vamos a dar inicio a la clase de trastornos de la hemostasia. Básicamente vamos a iniciar con la fisiología de la coagulación integrada a la semiología de los trastornos hemorragíparos. Los objetivos de esta clase van a ser reseñar la fisiopatología de la hemostasia, como se mencionó, analizar etiopatogénicamente desde la anamnesis a los hallazgos semiológicos y reconocer semiológicamente los diferentes síndromes hemorragíparos integrados a su abordaje diagnóstico, en el contexto obviamente de la semiología, y establecer alguna orientación, es decir, orientar el enfoque del tratamiento con pautas clínicas evaluadas y describir conclusiones. Como ustedes bien saben, hay un equilibrio entre los mecanismos de la coagulación, los inhibidores de la coagulación, los mecanismos de la fibrinólisis y sus inhibidores, lo que permite que la sangre circule por los vasos, impidiendo a través de estos mecanismos tanto el sangrado como la coagulación. Esto determina una fluidez permanente de la sangre dentro de la estructura vascular. Existe un compartimiento celular en el mecanismo de la hemostasia y un compartimiento de proteínas plasmáticas. El compartimiento celular está integrado por el endotelio y las plaquetas, y el compartimiento de proteínas plasmáticas son las proteínas de la coagulación. El compartimiento celular configura en el contexto de la hemostasia, ¿sí?, la hemostasia primaria, y las proteínas plasmáticas, es decir, los factores de la coagulación, configuran la hemostasia secundaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hemostasia primaria y secundaria? Que ante una efracción vascular, una lastimadura, se produce de inmediato una vasoconstricción, ¿sí?, de los vasos, valga la redundancia, que permite la acción plaquetaria. Todo ello va a permitir la conformación de un tapón plaquetario. Esto se produce de inmediato ante una lesión. Mientras que a las horas de producida una lesión aparecen las proteínas plasmáticas, es decir, los factores de la coagulación, a través de la cascada de la coagulación, finalizando este proceso trombótico. Entonces, los factores de la coagulación, estas proteínas plasmáticas, esta hemostasia secundaria, se dividen en dos partes desde el punto de vista didáctico, pero en realidad están interconectadas a través del factor 10. ¿Sí? Pero desde el punto de vista didáctico y desde el punto de vista cómo exploramos funcionalmente y fisiológicamente a un paciente que tiene un sangrado, tenemos la exploración de los factores a través de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. ¿Sí? La vía intrínseca, ¿sí?, está conformada desde un inicio por los factores 11 y 12, seguidos del factor 8 y 9, y a continuación comienzan a actuar en esta vía intrínseca los que pertenecen a la vía final común y que son compartidos también por la vía extrínseca, que son el factor 10, el factor 5, siempre con el accionar de los fosfolípidos. Ellos van a actuar sobre la protrombina para activarla en trombina, y todo ello actúa sobre el fibrinógeno para transformarlo en fibrina. La fibrina inicialmente no tiene la contextura del coágulo final, pero la contextura final la da el factor 13, es decir, estabiliza el coágulo final. La fibrina va a ser estabilizada para darle una conformación de mayor impermeabilidad a través del factor 13. Fíjense que el factor 13 está fuera de esta vía, sino que es la estabilización final de la fibrina. La vía extrínseca va a estar dada por el factor tisular, ¿se acuerdan? Y el factor 7, que va a actuar sobre la vía final común, que sería el factor 10,
factor 5, factor 2 y factor 1. ¿Sí? Recuerden, protrombina y fibrinógeno. El objetivo final es este, el transformar la protrombina en trombina y el fibrinógeno en fibrina. Ese es el objetivo final de ambas vías, tanto la intrínseca como la extrínseca. Por eso la vía final común, entonces va a estar representada por el factor 10, 5, 2 y 1. Eso es vía final común. Es la finalidad de las dos, de la vía intrínseca y de la vía extrínseca. Lo que los va a diferenciar, ¿quiénes la gatillan? A la vía intrínseca, factores contactos, factores del endotelio. Y a la vía extrínseca, el factor tisular. La diferencia fundamental desde el punto de vista práctico es que cuando estamos evaluando la vía intrínseca, prácticamente estamos evaluando el factor 8. Y cuando estamos evaluando desde el punto de vista práctico la vía extrínseca, prácticamente evaluamos al factor 7. Porque cuando están alterados el 10, el 5, el 2 y el 1, estamos hablando de una vía que es compartida por ambos, es decir, la vía intrínseca y la vía extrínseca. Entonces, el objetivo de ambas vías de los factores de la coagulación es generar trombina, y la trombina, ¿sí?, al fibrinógeno en fibrina. Entonces, los trastornos de la hemostasia van a tener que ver con la cantidad de plaquetas, la calidad de plaquetas y la formación del coágulo. Todos estos trastornos, ¿sí?, van a manifestarse con síndromes hemorragíparos. Entonces, ¿en qué pacientes, desde el punto de vista semiológico, vamos a pensar en un trastorno de la hemostasia cuando confeccionamos la historia clínica? Es muy importante en el interrogatorio, cuando estamos confeccionando la historia clínica, primero la historia familiar. Si hay familiares con síndromes hemorragíparos, porque después en las próximas clases vamos a ver que hay patologías congénitas, como la hemofilia, y que ya se ve la enfermedad de von Willebrand congénita, que sería la hemofilia prevalente más del adulto. Pero desde el punto de vista práctico, en la confección de la historia clínica, es fundamental la historia familiar. Lo mismo que antecedentes transfusionales. Si tuvimos una mínima cirugía que requirió muchas transfusiones, y evidentemente puede llegar a haber algún trastorno de la coagulación. Lo mismo si un paciente tiene anemia por pérdida de hierro, ¿se acuerdan? Ustedes vieron la semana pasada las anemias ferropénicas, y bueno, probablemente puede haber algún sangrado permanente que persiste en el tiempo porque hay alguna coagulopatía subyacente. Lo mismo que los pacientes con menorragia, es decir, una menstruación que dura más de lo normal, o metrorragia cuando es muy abundante. ¿Se acuerdan cuando vieron anemias ferropénicas? La menorragia y metrorragia pueden estar expresando un trastorno a nivel plaquetario, porque después ya vamos a ver en plaquetopenia que los sangrados uterinos prácticamente van a manifestar más frecuentemente trastornos en las plaquetas. La vitamina K, ¿sí? Que es la responsable de la síntesis de los factores K dependientes, que son los factores 2, 7, 9 y 10. Aprovecho para comentarles que todos los factores de la coagulación, menos el factor 8, se sintetizan en el hígado. Y los que dependen de la vitamina K son el 2, 7, 9 y 10. Entonces, la vitamina K en general es aportada por la dieta y las bacterias intestinales. Cuando uno utiliza antibióticos, lo que produce una disbacteriosis, se altera toda la flora bacteriana, y esto hace que se altere la vitamina K, y en este sentido se van a alterar los factores 2, 7, 9 y 10. Es importante la dieta, en el sentido que explicamos recién, es decir, a través del déficit de vitamina K, las enfermedades hepáticas, por lo que expliqué recién, es decir, el hígado es el órgano fundamental donde se sintetizan todos los factores de la coagulación, menos el factor 8, que se sintetiza en general en el sistema retículo endotelial.
Y las patologías renales. ¿Se acuerdan que la uremia, el exceso de uremia en sangre altera la función plaquetaria? ¿Se acuerdan los sangrados que veíamos en el paciente con insuficiencia renal crónica, que tenía gastritis y trastornos coagulopáticos, púrpura renal, etc.? Es muy importante en el interrogatorio si el paciente nos consulta por sangrados mucocutáneos. Los sangrados cutáneos, que a continuación vamos a explicar, son las petequias, es decir, manchas eritematoviolaceas que no desaparecen con la vitropresión y que son del tamaño de la cabeza de un alfiler, y que expresan un trastorno en las plaquetas, en calidad o cantidad, porque son sangrados dérmicos de los capilares que no pueden lograr su obstrucción vascular, la formación de trombos por el trastorno de las plaquetas. Mucocutáneo, el mucoso sería sangrados de encías. Las encías que sangran fácilmente pueden estar expresando un déficit plaquetario. La extracción dental es la mejor expresión semiológica y fisiopatológica para representar los sangrados y el comportamiento, si es un trastorno de la hemostasia primaria o secundaria. Si cuando vamos al dentista y tenemos un sangrado mientras nos están extrayendo la muela o el diente, significa que es un trastorno de la hemostasia primaria. Los trastornos por la vasoconstricción y un problema plaquetario son de inmediato al proceso de la lesión, mientras que cuando hay un problema a nivel de los factores de la coagulación, el sangrado va a ser tardío, cuando llegamos a nuestras casas después de varias horas. La misma instancia tenemos que reproducirla en cualquier situación de traumatismo o cirugías. Entonces, ante una cirugía, el sangrado durante la cirugía es un problema de las plaquetas o de los vasos. Tardío es por los factores de la coagulación. El antecedente de un traumatismo, ¿cómo es el comportamiento de nuestro organismo desde la hemostasia ante un traumatismo? Si el traumatismo es pequeño, un traumatismo pequeño o un golpe pequeño, pero el sangrado es importante, esto nos está hablando de un trastorno de la coagulación. Y repito, a nivel de la cirugía, si el sangrado es es precoz en el momento de la cirugía, en el momento del trauma, va a ser un problema de los vasos o de las plaquetas. Si es tardío, son los factores de la coagulación. Semiológicamente, entonces repetimos, los sangrados mucocutáneos son problemas de las plaquetas. Los mecanismos de la formación del coágulo, es decir, los trastornos a nivel de los factores de la coagulación, no solamente son tardíos, sino son profundos, ¿sí? Como hematomas importantes en profundidad, retroperitoneales, es decir, son en profundidad, en vez de los de plaquetarios y vasculares son mucocutáneos. Las hemartrosis, es decir, a nivel de la sinovial, los sangrados, que es muy típico de los pacientes con hemofilia, son también profundos y son producidos por los déficits de factores de la coagulación. Fíjense, hacia la izquierda de la pantalla tenemos un hematoma, ¿sí? Es una equimosis por fuera, es decir, la lesión en piel, es una púrpura extensa, pero que va en profundidad. Eso es un hematoma. Obviamente lo tenemos que palpar. Sería vulgarmente hablando el chichón cuando nos golpeamos. Tenemos un golpe que rápidamente desaparece y es pequeño. Cuando es muy grande y en profundidad, es un hematoma que nos habla de trastornos de los factores de la coagulación. Obvio que a veces sin tener problemas de los factores de la coagulación, el golpe fue muy intenso y obviamente vamos a tener un hematoma. Y lo mismo que la hemartrosis, pero si es ante un mínimo traumatismo se desencadenan estos procesos, vamos a hablar que hay un síndrome hemorragíparo. Fíjense las petequias, abajo a la izquierda, cabecita de alfiler, ruptura capilar de la dermis, comprimimos esos puntitos rojitos y no desaparecen a la vitropresión. Abajo a la derecha tenemos ampollas hemorrágicas. Eso es cuando bajan las plaquetas
y están por debajo de 5.000 por milímetro cúbico, que es un sangrado que aún no teniendo ese recuento plaquetario, ya tenemos que estar llamando a hemoterapia para transfundir plaquetas, siempre y cuando no tengan alguna de las patologías que vamos a ver en la clase de plaquetopenia. Fíjense la palidez de la uña y la palidez de las mucosas. ¿Sí? Eso nos está hablando de que esta paciente tiene plaquetopenia y anemia, probablemente tenga una leucemia. Bien, si tenemos un paciente con sangrado, ¿cuál es el primer diagnóstico que debe hacerse un paciente? Es decir, el primer reconocimiento semiológico. Tenemos que pensar en el mecanismo, tenemos que pensar en la topografía, tenemos que pensar en la severidad o en el laboratorio. Bueno, lo primero que tenemos que ver es si amenaza la vida. Vieron que yo en todas las clases hago hincapié en las situaciones de amenaza vital, porque es lo primero que tenemos que definir cuando estamos evaluando una patología, ¿sí? ¿Qué es un sangrado mayor? Entonces, de todas estas instancias, es decir, el mecanismo, si es por una lesión local, si es por una vasculitis, si es por las plaquetas bajas, porque si está anticoagulado, si es un sangrado cutáneo mucoso o es profundo, si es mayor o menor, o en el laboratorio tiene además anemia, tiene alteración del coagulograma, lo que a mí me importa, se amenaza la vida. ¿Y cuándo yo creo que puede amenazar la vida un sangrado? Cuando el paciente está chocado. Es decir, el shock, si bien no se define por hipotensión, bueno, un estigma es que esté hipotenso. Pero a veces el paciente no está hipotenso porque todavía están los mecanismos simpáticos que lo compensan, y siempre que sospechamos shock, recuerden que hay que colocar una sonda vesical, una vía central y tomarle la presión y recuperarlo rápido al paciente, ya sea con cristaloides o hasta que viene la sangre si el paciente está sangrando. Entonces, ahora el paciente puede no estar con hipotensión, sino que puede estar hipertenso por la descarga simpática. Yo le agregaría al primer ítem que dice shock con presión arterial por debajo de 90 milímetros de mercurio, más la oligoanuria. El hematocrito bajo, ¿se acuerdan cuando hablamos de anemia? El hematocrito no nos va a servir para definir anemia, pero en agudo el hematocrito es como una proporción y quizá no baja tanto, pero cuando el hematocrito baja más del 20%, significa que estamos ante un sangrado importante de amenaza vital. Y hay que tomarlo igual de entrada para tenerlo como basal. Y por otro lado, si el sangrado del sistema nervioso, si el sangrado es del cuello, si el sangrado es del pericardio, si es broncopulmonar, eso me está indicando el riesgo. Entonces, es muy importante fijarse si el paciente tiene un hematoma cerebral, si tiene el cuello ensanchado por el sangrado, por ejemplo, si es de la carótida, si es del pericardio, si el paciente tiene ruidos cardíacos hipofonéticos, si tiene hemoptisis. Entonces, estos, recuérdenlos, que son situaciones de sangrado vital, amenaza vital. El próximo paso, ¿cuál es? Es la topografía, es el mecanismo, es el laboratorio o el tiempo de evolución. El mecanismo del sangrado, es decir, si es por una lesión local, si es por una inflamación, si es por déficit de plaquetas, si es por anticoagulación o el paciente tiene una coagulación intravascular diseminada. El mecanismo de sangrado, si es por lesión local, por daño vascular, es decir, si es un sangrado normal entre comillas, o un trastorno sistémico, sin o con daño vascular, es un sangrado anormal, o un síndrome hemorragíparo. ¿Cuál es la diferencia? Que hay un sangrado médico, es decir, no es lo mismo que yo tenga, por ejemplo, una úlcera, y esa úlcera está sangrando, al paciente le tengo que hacer una endoscopía, tapo esa úlcera a través de láser o lo que fuere, con el procedimiento endoscópico, y no es lo mismo que el sangrado sea no por una úlcera, sino porque tiene la úlcera, pero fundamentalmente lo que
prevalece en ese paciente es que no tiene plaquetas. Entonces va a seguir sangrando por más que yo lo someta a una endoscopía. Entonces cuando yo tengo un sangrado, por más que parezca local, tengo que definir que no tengo un trastorno de la coagulación, es decir, de la hemostasia primaria o secundaria. ¿Cuáles son los hallazgos que sugieren un sangrado anormal? Si el sangrado es espontáneo, por ejemplo, si a mí de repente me empieza a sangrar la encía sin una lesión, ese sangrado es patológico. Si el sangrado es en las encías, también lo tengo ante un mínimo traumatismo en las piernas y en los brazos, es decir, en varios sitios significa que es patológico. Si se va repitiendo, es decir, si es espontáneo y se vuelve a repetir, porque a veces por ahí tuve un sangrado espontáneo en las encías y después desapareció y nunca más. Pero si se repite, ese sangrado espontáneo es llamativo. Y como dijimos al principio, si es desproporcional la lesión, es decir, si la lesión es pequeña y el sangrado es importante, y que pese a que yo intento maniobras, por ejemplo, como les decía recién, si yo tengo un sangrado digestivo y por más que le haga una hemostasia endoscópica con alguna sustancia, si el paciente tiene una patología, una normalidad en la hemostasia primaria o secundaria, es decir, pese a que haga una maniobra local para esa hemostasia, el paciente no va a dejar de sangrar hasta que recupere esas plaquetas o lo que tenga alterado. Y lo otro son sitios inhabituales. Por ejemplo, supónganse que yo tengo en la rodilla, tengo un leve traumatismo, una cosa mínima, y empiezo a tener una hinchazón de la rodilla, hago una tomografía y de pronto tengo una ecografía y me dice, no, usted tiene sangre en la sinovial de la rodilla. Eso es una hemartrosis patológica, porque ante un mínimo sangrado o sin traumatismo, tengo una hemartrosis. En general, recuerden, profundos y tardíos son factores de la coagulación. Y cuando tengo petequias, ¿se acuerdan las cabecitas de alfiler, eritematoviolaceas, o manchones eritematoviolaceos por lesiones vasculares de la dermis, pero que fueron confluyendo? Eso se llama equimosis, ¿sí? Eso también es patológico. Fíjense, estas son las petequias. ¿Qué son las petequias? Son la expresión de un trastorno en las plaquetas o en los capilares, que me hablan de extravasaciones de sangre en capilares. En general son menos de 3 milímetros en cualquier órgano, y tengo que diferenciar de las máculas o pápulas. Parecen máculas o pápulas, pero cuando las toco, ¿sí? Desaparecen a la vitropresión, no desaparecen a la vitropresión, la mácula y la pápula desaparecen a la vitropresión. Y las petequias son planas. Cuando es vasculitis, es rugoso. La vasculitis es una inflamación. La petequia es una extravasación de sangre en capilares. Por eso, no desaparecen a la vitropresión y son planas. La equimosis son manchones, son más grandes, más de 3 milímetros, son planos y no son en volumen. Cuando hablamos de macular, esto viene del griego que significa mancha, y son de la dermis. ¿Por qué? Porque la dermis es la que tiene los capilares, no la epidermis. Y el hematoma es en profundidad. Cuando yo toco ese hematoma, se va hacia adentro. Y esto es profundo, es producido por los factores de la coagulación. Sangrados profundos y tardíos, factores de la coagulación, y pueden ser en cualquier órgano. Fíjense, un hematoma cerebral, ¿se acuerdan cuando vieron patologías neurológicas, primera neurona, ¿se acuerdan? El haz piramidal. Y la hemartrosis es un sangrado articular en la cavidad sinovial con tumefacción y dolor. Si el sangrado es anormal, ¿cuál es el paso siguiente? Volvemos, topografía, laboratorio, tiempo de evolución, si es primario o secundario. Bueno, acá tenemos que ver si hay un mecanismo hemostático alterado.
¿sí? Es decir, si el problema es de la hemostasia primaria, es decir, básculo plaquetario, ¿se acuerdan las primeras diapositivas que hablamos? O los factores de la coagulación, ¿sí? Las proteínas. Entonces, los sangrados vasculoplaquetarios, ¿sí? Como por ejemplo la hemartrosis, no va a existir en un trastorno vasculoplaquetario porque es profunda, va a ser producida por los factores de la coagulación cuando están en déficit. Cuando el sangrado es por heridas profundas, ¿sí? Es decir, por ejemplo, me extraigo una muela, una cirugía, el sangrado va a ser inmediato y coercible por compresión local. Esto es cuando es problema de las plaquetas o de los capilares, pero si son problemas de los factores de la coagulación, va a ser tardío e incoercible y puede durar días. El sangrado es mucoso cuando es problema vasculoplaquetario, y cuando es de los factores de la coagulación, también puede ser mucoso, pero va en profundidad, se agrega la profundidad. En síntesis, problemas vasculoplaquetarios, sangrados de inmediato o en el contexto del trauma, ¿sí? Y son mucocutáneos. Los de los factores de la coagulación son tardíos y mucosos, pero en profundidad. Cuando tengo un básculo plaquetario, tengo que ver qué dificulta la formación de este tapón. Disminución del recuento de plaquetas, que se llama trombocitopenia, que es la próxima clase. Si hay una trombocitopatía, la plaqueta está enferma, por ejemplo, una insuficiencia renal crónica, donde la uremia me altera la fortaleza de la plaqueta, o la pared vascular, una vasculopatía, por ejemplo, el síndrome de Cushing, una vasculopatía del anciano por déficit de vitamina C, etc. Bien, ¿cuánto es el valor de plaquetas normales? El valor de plaquetas normales es entre 300.000 hasta 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. En general, cuando yo tengo menos de 150.000 plaquetas, hablo de plaquetopenia. Entonces, plaquetas normales entre 300.000 y 400.000 plaquetas por milímetro cúbico. Recuerden que no tienen núcleo las plaquetas, son fragmentos celulares. Y menos de 150.000 hablo de plaquetopenia. Pero cuando tengo más de 100.000 por milímetro cúbico microlitro, es decir, entre 100.000 y 150.000, el tiempo de sangría está normal, pero tampoco hay riesgo de sangrado. Ojo cuando tengo entre 50.000 y 100.000 plaquetas por milímetro cúbico o microlitro. El tiempo de sangría va a estar entre 5 y 10 minutos y el riesgo de sangrado es mínimo, es decir que prácticamente no tengo nada alterado. Pero cuando tengo entre 20.000 y 50.000, ya voy a tener una prolongación del tiempo de sangría, que normalmente es de 5 minutos, y el riesgo de sangrado es ante lesiones leves. Cuando tengo menos de 20.000 plaquetas, ya el tiempo de sangría es más de 20 minutos y el sangrado es espontáneo. Entonces, tengo que establecer en la trombocitopenia, en el examen físico, la severidad. ¿Cuáles son los premonitorios de sangrado mayor? Las hemorragias, las ampollas hemorrágicas. Las ampollas hemorrágicas en boca. Esto es diagnóstico de sangrado inminente en el sistema nervioso central. Amenaza vital. Amenaza vital. Bien, y esto me habla que el paciente tiene menos de 5.000 por milímetro cúbico, que habíamos visto en neurología, que era como ver el sistema nervioso central, el fondo de ojo. Cuando yo tengo sangrado en el fondo de ojo, ahí lo estamos señalando, eso es sangrado en el sistema nervioso. Y si está comprometida alguna víscera, mucoso o cutáneo. En un sangrado por trastornos de la coagulación plasmática,
¿sí? Tenemos que ver entonces cuál es la situación, si hay un déficit de un factor, si es congénito o adquirido, o son muchos factores, ¿sí? Que sean congénito o adquirido. Es raro que varios factores estén en déficit en un adulto en forma congénita. En general, el clásico es una hepatopatía. ¿Se acuerdan cuando vieron cirrosis? ¿Se acuerdan cuando vieron fallo hepático? Que el paciente sangraba por todos lados, porque están alterados todos los factores de la coagulación. Inicialmente se va a afectar el factor 7, por eso inicialmente se altera la vía extrínseca, pero ya en la hepatopatía ya avanzada se va a alterar tanto la vía intrínseca como la extrínseca. Posteriormente tenemos el déficit de vitamina K, es muy frecuente, ¿se acuerdan los factores 2, 7, 9 y 10? Y la coagulación intravascular diseminada, que consume todos los factores de la coagulación. Estos tres son los que más afectan a todos los factores de la coagulación, ¿sí? Y la otra cosa es ver si hay un inhibidor, si hay inhibidores de un factor de la coagulación, que son anticuerpos, que se sintetizan ante situaciones específicas, como por ejemplo hepatopatías crónicas, embarazo, etcétera, que destruyen al factor 8, o múltiples factores de la coagulación, como por ejemplo la heparina, que justamente es un tratamiento, es un fármaco que se usa para contrarrestar a los factores de la coagulación como tratamiento en las síndromes de hipercoagulabilidad o cuando hay, por ejemplo, una embolia de pulmón. Y la otra instancia es cuando hay aumento de la fibrinólisis. ¿Se acuerdan de las primeras diapositivas del equilibrio entre la fibrinólisis y los inhibidores? Que normalmente no se activa por los inhibidores esta fibrinólisis, pero esta fibrinólisis puede ser por medicamentos, por insuficiencia hepática, porque los inhibidores de la fibrinólisis se sintetizan en el hígado. Entonces, si yo tengo un fallo hepático, también tengo aumento de la fibrinólisis. Y en algunos tumores, como el cáncer de páncreas, y en situaciones como la circulación extracorpórea, cuando se hace el bypass cardiopulmonar, a través de los fármacos que se utilizan para mantener el corazón en el proceso del bypass cardiopulmonar. De esto lo más importante que tienen que recordar, que puede haber inhibidores, como los anticuerpos contra el factor 8, ojo, no confundir esto con el síndrome antifosfolípido, que ya lo vamos a explicar después en la semana, y de la fibrinólisis, el aumento en la insuficiencia hepática. Bueno, esto es un poco lo que ya les expliqué. Sitio de sangrado. Sangrado posterior a un corte, petequias, equimosis, hemartrosis, hematomas musculares y profundos, sangrado posterior a una cirugía. Entonces, si el sitio es mucocutáneo, es plaqueta. Si el sitio es mucoso y en profundidad, o las sinoviales de las articulaciones, factores de la coagulación. Si es inmediato al corte, ¿sí? Es plaqueta. Cuando hay petequias, es problema de las plaquetas. Cuando hay equimosis, problemas de las plaquetas. En general, cuando hay hemartrosis y profundidad, hay problemas de los factores de la coagulación. Y después de una cirugía, el sangrado es de inmediato. Si es tardío, es por los factores de la coagulación. ¿Cómo confirmamos los hallazgos del interrogatorio y del examen físico? Vienen los test de laboratorio, que hay generales, como el recuento de plaquetas, sangría, protrombina, el tiempo de trombina, que en realidad el tiempo de trombina no lo pondría como general. Yo acá se los puse porque estaba así en la mayoría de los trabajos que yo revisé, pero en general yo pondría como generales plaquetas, sangría, protrombina y KPTT. Test específicos: frotis de sangre periférica, le agregamos la trombina,
El tiempo de trombina que les expliqué recién lo ponemos en específicos, frotis de sangre periférica, agregación plaquetaria, factor de la coagulación o determinación del factor 13. Cuando le pregunten cuáles son los test generales más importantes para estudiar la hemostasia, recuento de plaquetas, tiempo de sangría, protrombina y KPTT. Esos 4. Recuento de plaquetas. Tenemos el automatizador, que son los laboratorios, son las máquinas que hacen la lectura sin el conteo de 1 a 1, y el problema de estos contadores automatizados, hacen un conteo a ciegas, porque lo hace una máquina, y a veces están agrupadas. Cuando ustedes extraen la sangre, utilizan a veces un anticoagulante, que es el ETA, que cuando uno va a hacer recuento plaquetario, hay que tratar de no utilizarlo porque aglutina las plaquetas. Entonces, tenemos que hacer el conteo a través del frotis, ¿sí? O con otros anticoagulantes. Si lo hacemos con el frotis, ¿se acuerdan que yo les había explicado en el práctico? Bueno, para los que no estuvieron en mi práctico, se pincha una yema del dedo, se pasa por un portaobjetos arrastrado por otro portaobjetos esta gotita de sangre, y se mira en el microscopio óptico, y se ven las plaquetas y se las cuenta manualmente en un campo. Entonces, cuando tenemos por informe de laboratorio central que tenemos plaquetas bajas, lo primero y la causa más frecuente en una persona que está normal y sana es la pseudoplaquetopenia. Fíjense, este es un frotis, ¿sí?, de un paciente que era normal todo, pero tenía, se le había colocado ETA como anticoagulante. ¿Ven los puntitos azules? Esas son plaquetas que están agrupadas. Esas plaquetas agrupadas, cuando uno las cuenta, llegan a ser normales, pero el contador cuenta todo ese grupo como una sola plaqueta. Y a veces también cuando las plaquetas son grandes, en las anemias megaloblásticas, ¿se acuerdan que están los glóbulos blancos aumentados en tamaño, los glóbulos rojos aumentados, los glóbulos blancos y las plaquetas aumentadas en tamaño? Entonces la máquina va a contar menos plaquetas, pero porque están grandes. Si yo le hago el frotis y veo que están grandes, me doy cuenta la pseudoplaquetopenia. Igual en este frotis veo algunos eritrocitos como agrupados en pilas de monedas, ahí veo el núcleo del neutrófilo polilobulado, puede tener alguna patología. Pero acá el concepto que les quiero transmitir, que cuando están agrupadas por el ETA, es la primera causa de pseudoplaquetopenia. El ácido etilendiaminotetracético beta es el que las agrupa. El tiempo de sangría. ¿Qué es el tiempo de sangría? Bueno, el tiempo de sangría es muy importante cuando se van a hacer una cirugía, cualquiera que fuere, porque me evalúa el tiempo que interviene la hemostasia primaria, la vasoconstricción y las plaquetas. ¿Sí? Se prolonga cuando hay menos de 50.000 plaquetas, cuando están alteradas en calidad, por ejemplo en la uremia, o si el vaso está alterado, en su constitución está debilitado el capilar por déficit de vitamina C. Entonces, cuando está prolongado, ¿sí?, más de 10 minutos, por ejemplo, tengo que hacer el próximo paso, que es analizar la función plaquetaria. Solicito ver cómo está la plaqueta. Si la función plaquetaria es normal, con un tiempo de sangría prolongado, el problema está a nivel vascular. Se hace un pinchacito, ¿sí?, en el pulpejo de un dedo o en el lóbulo de la oreja, y se ve cuánto tiempo tarda en coagular. Ese es el tiempo de sangría. Más de 10 minutos en general es patológico. El tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, que cuando es solo la vía extrínseca, por ejemplo, si yo tengo alterado el tiempo de protrombina y el tiempo de la vía intrínseca, que es el KPTT normal, quiere decir que el que está alterado es el factor 7 en general.
Se le saca sangre al paciente, sangre citratada, y una vez que saqué sangre le agrego tromboplastina, fosfolípidos y calcio. A partir de que le agregue la tromboplastina, fosfolípidos y calcio, ¿sí? Porque estos lo que representan es la lesión, el traumatismo, ¿no es cierto? Mido cuánto tarda. Entonces el tiempo de protrombina evalúa la vía extrínseca, que es independiente de la vía final común, es el factor 7. Y el 10, 5, 2 y 1 son de la vía final común. Entonces, el KPTT o APTT, porque en realidad es APTT, KPTT se llama cuando utilizo el caulín. Saco sangre de vuelta, si tratada que no coagula, le agrego fosfolípidos, caulín y calcio, y veo cuánto tiempo tarda en coagular. Me está evaluando al factor 8, ¿sí? Al 9, y al 11 y al 12, y la vía final común. De todos estos, el más importante es el 8. Para nosotros es el 8, como para la extrínseca el más importante es el 7, para la intrínseca es el 8. O sea que evalúa a todos menos al 7 y al 13. La prolongación del KPTT puede deberse a déficit de los factores, ¿sí? Corrige con plasma, es decir, porque falte factor 8, cuando es prolongación del KPTT solo con quick normal. Entonces, quick normal con KPTT prolongado, ¿sí? Entonces, cuando hay déficit, corrige con plasma. Si hay un anticuerpo que destruye el factor 8, por más que yo le agregue plasma, es decir, le agrego plasma porque le agrego factor 8, ¿sí? Por más que le agregue plasma, no va a corregir. ¿Por qué? Porque tiene anticuerpos que lo destruyen. Esta es la forma de diferenciar cuando yo tengo un KPTT prolongado, si ese KPTT prolongado es por un problema de factores o por los anticuerpos. ¿Se acuerdan que habíamos dicho hoy? Lo que faltaría agregar, ¿por qué no les puse valores del KPTT? Porque cada laboratorio tiene valores diferentes. En general es entre 35 y 45 segundos. Cuando está prolongado en tiempo, significa que falta el factor para coagular rápido. El tiempo de protrombina, vamos al tiempo de protrombina, se llama tiempo de quick o tiempo de protrombina. Si lo refieren como tiempo de quick, ¿sí? Se hace referencia al 100% acorde a cada laboratorio. Entonces el 100% es lo normal. Cuando está por debajo del 70% es patológico. Entonces significa que está prolongado, ¿sí? El tiempo de protrombina cuando el porcentaje es bajo. ¿Se entendió? Vamos, perdón. El fibrinógeno era el próximo paso donde actuaba la trombina. El fibrinógeno se puede medir en plasma en forma cuantitativa o a través del tiempo de trombina, que es la forma cualitativa. ¿Sí? Y finalmente el test de la fibrinólisis, donde la plasmina transforma el fibrinógeno en fibrina, y su alteración va a estar manifestada en la coagulación intravascular diseminada. En la coagulación intravascular diseminada, como tenemos al mismo tiempo hipercoagulabilidad con sangrado, como expresión de la hipercoagulabilidad vamos a tener los productos de degradación del fibrinógeno. En realidad los productos de degradación del fibrinógeno me hablan de fibrinólisis, es decir, que está activada el proceso de destrucción de esos trombos, dada la abundancia, porque hay una hipercoagulabilidad. Como expresión de esa hipercoagulabilidad vamos a tener incremento del dímero D, que es específico de la degradación de la fibrina, e indica trombosis. Entonces, el dímero D va a ser la expresión de la trombosis en la coagulación intravascular diseminada.
Después van a ver en otras patologías que se usa, como el tromboembolismo de pulmón, pero que a veces es inespecífico y su valor es predictivo o negativo. Es decir, que cuando yo tengo sospecha de TEP y me da negativo, ahí tiene valor, no cuando me da positivo, porque en el contexto, por ejemplo, de un paciente internado, a veces es muy inespecífico. Sobre estos dos puntos, PDF y dímelo D, vamos a volver a hablar en la clase de coagulación intravascular diseminada. Como conclusiones, ¿qué tendrá el paciente en el laboratorio de hemostasia si tiene púrpura vascular? Estas preguntas me las van a tratar de responder a través de las diferentes comisiones por vía mail, ¿sí? Entonces, si tiene púrpura vascular, si tiene plaquetopenia, si tiene trastornos cualitativos de las plaquetas, si tiene hemofilia y si tiene enfermedad de von Willebrand. Todo esto, espero que el viernes me lo envíen por mail, porque lo vamos a ir describiendo en el transcurso de la semana integrado a esta clase. Y a modo de síntesis, recordemos que si el paciente tiene un problema a nivel vascular, ejemplo, una vasculopatía, ¿qué vasculopatía muy frecuente podemos ver en la práctica diaria? Y la gente anciana. La gente anciana tiene una gran debilidad por déficit de vitamina C o por la edad, van perdiendo el colágeno de sus vasos, y aparece lo que se llama la púrpura vascular. ¿Vieron? Equimosis en las manos, que es muy frecuente verlo eso en la gente anciana, muy parecido a la púrpura vascular que se ve en la enfermedad de Cushing. Entonces, los pacientes con una vasculopatía, obviamente van a tener la sangría alterada, o sea, la hemostasia primaria, pero cuando le hacemos el estudio de las plaquetas van a ser normales, el tiempo de protrombina va a ser normal, el KPTT va a ser normal, el tiempo de trombina va a ser normal y el fibrinógeno va a ser normal. Cuando yo tengo un paciente que tiene una trombocitopenia, que es la próxima clase que nos compete, vamos a tener característicamente una sangría prolongada, las plaquetas bajas y el resto de los estudios normales. Cuando tenemos una alteración de la calidad de las plaquetas, o sea, están bien en cantidad, pero por ejemplo tiene una uremia, vamos a tener una sangría prolongada, y vamos a tener alteradas la funcionalidad de las plaquetas. Cuando pido el test de función plaquetaria, y el resto de los estudios normales. Cuando tengo un paciente con hemofilia A, que esto lo vamos a ir describiendo en el transcurso de la semana, que hay un déficit de factor 8, ¿se acuerdan que la hemofilia A era factor 8 congénito? El von Willebrand es déficit de factor 8 adquirido, y ya les voy a explicar qué es el factor de von Willebrand. La hemofilia A va a tener alterado el tiempo de el APTT, o sea, el KPTT cuando lo hacemos con kaolin. Todo va a ser normal, pero como es el factor 8 vía intrínseca, va a tener alterado el APTT o KPTT. La enfermedad de von Willebrand va a ser igual, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Como en la enfermedad de von Willebrand también intervienen las plaquetas, ya se los explicaré en la clase de plaquetopenia, que viene a continuación, vamos a tener también alterado el tiempo de sangría. Y en la coagulación intravascular diseminada, que es la clase que vamos a tener en la semana, están alteradas todos los estudios de la coagulación, ¿sí? Entonces, lo más importante que se tienen que llevar de esta clase es que la hemostasia primaria, ¿sí?, tiene alteradas los vasos en su expresión a través de la prolongación del tiempo de sangría, o si la funcionalidad o la cantidad de las plaquetas están alteradas, también va a estar alterado el tiempo de sangría. La forma de diferenciar es a través del estudio de las plaquetas. Los sangrados por problemas vasculopáticos, vasculoplaquetarios,
se caracterizan por ser precoces a una lesión, ¿sí? Y mucocutáneos. Cuando son de los factores de la coagulación, son profundos, tardíos, ¿sí? Y lo que me van a alterar, si la vía intrínseca solita está alterada, el APTT o KPTT se utiliza caulín. Si se altera solamente la extrínseca, es decir, el factor 7, va a ser el tiempo de protrombina. Pero si está alterada la vía final común, es decir, que compete al factor 10, 5, 2 y 1, acuérdense como regla mnemotécnica, la mitad de cada uno, empiezo por el 10, la mitad de 10, 5, la mitad de 2, 1, 10, 5, 2 y 1 es la vía final común. Cuando, por ejemplo, tengo una enfermedad hepática que me sintetiza a los factores de la vía final común, obviamente voy a tener alterados tanto el tiempo de protrombina, ¿sí? O el tiempo de Quick y el KPTT. Bueno, durante la semana vamos a ir intensificando y trabajando sobre estos conceptos y nos vemos en la próxima clase del paciente con plaquetopenia. Bueno, muchas gracias.